Buenos días amigos, los saluda el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición de Al día siguiente de hoy, martes 21 de julio, día 21 también de la denominada nueva convivencia social. Y ya estamos en el día 128 desde que se decretó la emergencia nacional, ¿no? Más de 4 meses ya en esta situación. Más de 4 meses donde la noticia ha sido fundamentalmente el tema de la pandemia, el tema del coronavirus o la COVID-19, el incremento constante de contagios desde que tuvimos nuestro caso cero hasta los más de 13.000 muertos que ya tenemos y más de 350.000 contagiados a nivel mundial, que nos coloca en el puesto número 6 en en todo el universo, donde el número de muertos también en nuestra posición a nivel mundial está entre los primeros 10 países. Noticia que día a día nos ha ido llamando la atención, nos ha hecho no solamente estar apenados, sino soltar muchas lágrimas por tanta gente querida que se ha ido en este tiempo y que miramos con preocupación de hasta cuándo será. Bueno, en la mañana de hoy nos encuentra con una noticia que podría cambiar el rumbo de esta pandemia. Se confirmó ya ayer que de tantas pruebas que se han estado haciendo, investigaciones para ver la vacuna, bueno, ayer ya oficialmente se ha conocido que por lo menos un trabajo de una vacuna y una investigación está llegando a buen término. Se trata de una vacuna que se ha ido elaborando en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, y ayer se confirmó oficialmente que este proyecto ya no es un proyecto, sino estamos ante la posibilidad de una vacuna para combatir el coronavirus. Se ha desarrollado, como decía, por la Universidad de Oxford, se ha ensayado en más de 1.000 pacientes, todos con resultados positivos, y nada de contraindicaciones o peligros posteriores, en los cuales han desarrollado inmunidad para quienes estaban con coronavirus. Ya se ha entablado contacto con una empresa biofarmacéutica con la finalidad de producir las primeras dosis de vacuna contra la pandemia, contra la COVID-19. La misma universidad ha anunciado ayer de que se está preparando con esta empresa biofarmacéutica 1.000 millones de dosis, 1.000 millones de dosis para que pueda ser repartido en todos los países donde la pandemia ha causado fuertes estragos, donde se ha logrado ubicar. Se señala también que con mucho más optimismo de lo que se había previsto por autoridades, inclusive de la propia Organización Mundial de Salud, que debería estar en el mercado las primeras dosis de esta producción de 1.000 millones. Las primeras dosis deberían estar en septiembre próximo, mucho antes de lo que se había previsto y lo que habían indicado algunos científicos que señalaban que podría ser para fines de este año y en algunas voces pesimistas para el próximo. En todo caso, la Universidad de Oxford ya confirmó, ya se ha producido esa vacuna con resultados positivos y debería estar las primeras dosis en septiembre próximo, con lo cual esta pandemia, este mal universal, podría empezar a ser revertido desde este año. El trabajo que está haciendo, que hizo ya la Universidad de Oxford, es uno entre 200 aproximadamente que se han hecho. Salió otra información que también desde China se ha hecho una investigación que también con resultados positivos, pero no sobre 1.000 pacientes, sino sobre 500, y que también ya está en esa etapa de probarlas con los seres humanos. Hay 200, como les decía, investigaciones que se están haciendo a nivel mundial para preparar una vacuna. De estas 200 que se están haciendo, 23 ya están en la denominada fase clínica. ¿Qué significa? Que están probándolas en seres humanos. Pero ha ido mucho más rápido y en buena hora que ya sea por el trabajo científico, pero estamos ante la primera vacuna contra el coronavirus, producida por la Universidad de Oxford, con investigadores y científicos de la Universidad de Oxford,
un centro académico totalmente serio. Ya se ha hecho, reitero, las pruebas sobre aproximadamente 1000 seres humanos con resultados muy positivos y ya empieza ahorita a lo que es producir con un laboratorio. Las primeras 1000 millones de dosis es lo que se piensa hacer y las primeras deberían estar en el mercado en septiembre próximo, con lo cual va a resultar de veras una tranquilidad. Mientras tanto, mientras eso ocurre, lo que tenemos que hacer es seguirnos protegiendo, seguirnos contagiando, seguir evitando el contagio, manteniendo la distancia social, usando las mascarillas o barbijos, usando las máscaras faciales cada vez que nos movilicemos en vehículos de transporte y mantener la distancia social. Eso es de momento la fórmula para evitar este contagio. Una vez que esté la vacuna ya será otra cosa. Pero mientras tanto va a depender mucho de nosotros. Empezamos el día con buenas noticias. Todo hace presumir que la primera vacuna contra el coronavirus está ya totalmente probada y del mismo momento en que ya se está hablando de la fabricación, es que estamos ya ante un remedio para la pandemia. Y ya que estamos hablando de todavía seguirnos protegiendo, el ministro de Defensa, Walter Martos, anunció que se evaluaría incrementar el toque de queda en aquellas regiones donde hasta el momento no ha logrado detenerse el coronavirus. Esto, por ejemplo, como en Arequipa, donde el incremento sigue siendo muy fuerte, donde el presidente sufrió el último domingo las expresiones de rechazo por parte de la población, de los médicos, de los trabajadores, de los familiares, de los pacientes, porque no se está haciendo mucho, o en todo caso se ha desbordado en Arequipa. Entonces le consultó al ministro de Defensa, Walter Martos, y ha dicho que la posibilidad de ampliar toque de queda en estos sitios está latente. Eso se va a ver exclusivamente en el Consejo de Ministros, pero están viendo. Dijo que no se va a retornar una cuarentena estricta, como ya lo habían adelantado otras autoridades, incluyendo el propio presidente de la República. Enfatizó también en ese sentido, reiteró que no va a haber una cuarentena estricta como ya la teníamos, pero sí que se podría incrementar las horas de toque de queda en aquellas regiones donde no ha logrado el control. Dice, volver una cuarentena estricta, dijo, en este momento no es lo más conveniente para el país que está reactivando económicamente en las diferentes fases y de forma progresiva. Dijo, imagínense una pequeña empresa que ha hecho un préstamo a un banco para reactivarse con el negocio y ahora volvamos a tener una cuarentena como la de antes, es contraproducente. Eso es lo dijo. Sin embargo, añadió, y aquí está pues la noticia, en que él está coordinándose con el Premier y el gabinete para evaluarlo. Mañana van a tener un consejo de ministros y van a ver no solamente el caso de Arequipa, sino algunas otras regiones donde se está incrementando el contagio. Por lo tanto, una salida podría ser aumentar el número de horas de toque de queda para que la gente pueda confinarse en su casa más temprano. Señaló que esta va a ser una decisión que la va a ver exclusivamente el gabinete, pero mañana hay reunión de gabinete como todos los miércoles y los reclamos que vienen principalmente de Arequipa van en esa dirección. Hagan algo para evitar el contagio. Y un tema que llamó la atención ayer en la mañana a lo largo del día tiene que ver con el Congreso. Que este Congreso que hace unas de cal y otras de arena, porque por ejemplo en algunos casos sí son muy rápidos como para las acusaciones constitucionales y en buena hora que así sea. En otras hubo una modificación constitucional para quitarle prerrogativas no solo a la inmunidad de los congresistas, sino de algunos dignatarios, empezando por el presidente de la República, y posteriormente dieron marcha atrás ante el reclamo ciudadano. Y la semana pasada que se les ocurrió hacer un pleno en Trujillo, el domingo pasado, precisamente para hacer la segunda votación de esta reforma y evitar de que postulen aquellos que están sentenciados en primera fase, que en primera instancia, que postulen a la presidencia o al Congreso, y cuando debió ratificarse simplemente dieron marcha atrás. Y quienes dieron marcha atrás, empezando fueron el UPP y el Fujimorismo. ¿Y a qué se debe esto? Y bueno, y Urresti también, que
se presentó como el principal abanderado de esta propuesta. Lo que pasa es que en el caso de UPP, su líder es Antauro Humala, y si se prohíbe a alguien que haya estado sentenciado, por supuesto él no va a poder postular y quiere ser candidato presidencial. En el caso de Fuerza Popular es Keiko Fujimori, que podría tener una primera sentencia sobre las diferentes investigaciones que tiene actualmente, y entonces tampoco podría postular si fuera sentenciada en primera instancia. Y en el caso de Urresti también tiene problemas en la acusación del asesinato del periodista Bustillos. Entonces, ha habido un cálculo político, ahí no se votó. Bueno, el pleno de la mesa directiva del Congreso, para eso fue a Trujillo la semana pasada, al final no se votó. Viajó un montón de gente, incluyendo los voceros de los grupos políticos, asesores y trabajadores. Señalaron en su momento que eso no le iba a costar porque cada uno iba en su vehículo. Tampoco fue cierto porque los trabajadores no se movilizaron en su vehículo, han habido gastos. Bueno, quería hacer, Manuel Merino de Lama, el presidente del Congreso, quería hacer una segunda sesión plenaria descentralizada. Acuérdense que dijo, esto es histórico, el hecho que hayamos hecho en Trujillo, y nos permite a nosotros trasladarnos a estos lugares de origen y conocer in situ los problemas. No sé qué van a conocer, si al final estuvieron ahí y después se quedaron en sus hoteles, ¿no? Pero bueno, y estuvieron 24 horas. Lo adelantó que iban a hacer otro segundo pleno, lo iban a hacer esta semana, lo iban a hacer este viernes en Arequipa. Y para ello no tuvo mejor idea que pedirle, oficiarle al Ministerio de Defensa que por favor les proporcionen un avión para trasladar a los miembros de la mesa directiva, para trasladar a los trabajadores, para trasladar a los asesores y que vayan a Arequipa, ¿no? Entonces, se conoció eso, trascendió, fue un descubrimiento periodístico que se filtró y bueno, pues el presidente Merino dijo, nos vamos a Arequipa. Bueno, el Ministerio de Defensa le contestó ayer, un momentito señores, nosotros no podemos cederles un avión, menos de manera gratuita. Nuestros aviones los estamos utilizando para llevar ayuda en aquellas regiones afectadas por la pandemia. No podemos, lamentamos no apoyarlos en esta oportunidad. Y esto que el Congreso tiene sus recursos, ¿ah? El Congreso tiene sus recursos, pero no pues habían pedido lo más fácil, probablemente basándose en el poder que tiene una institución como el Congreso de la República, pidieron un avión que les pongan gasolina, los lleven, los traigan. Bueno, le respondió que no. Se armó todo un desbarajuste, una desorientación, no sabían qué hacer. El vicepresidente del Congreso dijo, Guillermo Aliaga dijo, bueno, pues nos iremos por tierra. De pronto alguna gente dijo, no, ¿cómo hacer por tierra? Son 15 horas, 13 horas, 12 como mínimo, vamos a estar perdiendo tiempo. Y por la tarde, alrededor de las 5:30, se convocó a Junta de Portavoces. Se convocó a Junta de Portavoces para ver qué se hacía y al final el pleno se suspendió. Acordaron que ya no iban a hacer un pleno descentralizado, sino de manera normal, que no era necesario viajar al equipo. Pero todo este enredo, originado por el Congreso de la República, si lo quieren hacer, utilicen sus recursos y no traten de desorientar o desviar lo que se está utilizando en este momento, las limitaciones, además de vuelos del Ministerio de Defensa que lleva ayuda a las diferentes regiones para beneficio de un poder legislativo que en la práctica de momento es el saldo negativo que el positivo. Entonces pidieron avión, no se los dieron, como no se los dieron, bueno, pues no viajamos y lo hacemos desde acá. Pero es un tema que ha querido pasar desapercibido y que nosotros lo queremos poner en primer lugar. No es posible que ocurran estas cosas en momentos de emergencia y cuando ya la primera experiencia de lo de Trujillo no ha servido absolutamente para nada ese llamado pleno descentralizado. Y ayer la fiscal de la Nación, que reiteramos, sigue muy activa en esto de denuncias constitucionales contra diferentes dignatarios,
presentó una denuncia constitucional contra el juez supremo César Inostroza Pariach, el hermanito, el fugado, que debe llegar extraditado en algunos meses. A él le ha hecho una acusación constitucional por cohecho pasivo en el marco de una investigación que tiene en su contra por los cuellos blancos del puerto. El Ministerio Público informó que Inostroza Pariach se había aprovechado de la influencia de su cargo para acelerar el trámite de un proceso judicial para el reintegro de sus remuneraciones homologadas en un presunto intercambio con el juez Velázquez. Como se recuerda, en el año 2008 la Oficina de Control de la Magistratura había suspendido de manera preventiva al juez Hugo Velázquez Zabaleta, quien entonces era juez del quinto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima. Él fue grabado, también un destape periodístico, conversando con César Inostroza. ¿Respecto a qué? ¿Qué había ocurrido? Inostroza y el juez Velázquez estaban conversando sobre una demanda que había hecho el juez Inostroza respecto a unos reintegros que tenía como magistrado. Y se ponían de acuerdo sobre más o menos el monto, lo que le correspondía. Inostroza aducía que le tenían que homologar o reintegrar más de 1 millón de soles, ¿no? Pero Inostroza no era uno, eran en total 13 jueces que estaban reclamando también un reintegro, una llamada homologación. Estos 13 jueces, la suma, el reclamo de estos 13 jueces era por 18 millones de soles. Y bueno, Inostroza conversaba, se ponía de acuerdo, transmitía las influencias, las exigencias a este juez para que fallara a su favor. Y por supuesto falló a favor. En el caso de Inostroza fue casi 2 millones de soles. ¿eh? El reintegro era por 1.961.000 soles. Bueno, como consecuencia de esto, en su momento no lo quisieron tocar, ha tenido que entrar la fiscal de la Nación, que está haciendo un trabajo muy intenso. Y bueno, ayer ya presentó una denuncia constitucional ante el Congreso, ante la Subcomisión de Acusaciones Institucionales, quien tendrá además nuevamente que autorizar para que se le empiece a enjuiciar a Inostroza por este caso, porque tiene otros también ya autorización para enjuiciar, pero por este caso llamado cohecho. Y hablando de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ayer admitió a trámite una denuncia que había presentado también la congresista Carolina Lizárraga contra el suspendido juez Tomás Gálvez. Carolina Lizárraga había planteado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales que al juez Tomás Gálvez, quien ya está suspendido por la Junta Nacional de Justicia, está suspendido, es un fiscal supremo, ¿qué es lo que había hecho en su oportunidad? Recordemos, cuando el fiscal José Domingo Pérez estaba trabajando el tema del abajato, y hacia finales de diciembre del año 2018, Tomás Gálvez lo empieza a investigar. Dice que estaba haciendo un trabajo que no estaba muy claro y le da estaba el fiscal Domingo Pérez en Brasil, precisamente para ver las diligencias relacionadas con la colaboración que viene de allá de la gente de Obres y Lavajato. Y entonces, de acá Tomás Gálvez, aprovechando que era fiscal supremo todavía, le pide al fiscal que investigue una serie de informaciones con la finalidad de que no solamente se frustre su permanencia allá, sino que regrese. Bueno, lo había obligado para ello, pero José Domingo Pérez, recuerden, se plantó públicamente, dijo que no iba a hacer caso, y bueno, esto se ha conocido como un abuso de autoridad. La congresista Carolina Lizárraga lo planteó ayer ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la subcomisión ha admitido esta denuncia para verla también dentro de esa comisión. Otro caso más porque podría ser investigado el fiscal supremo Tomás Gálvez. Y asimismo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también aprobó que se investigue, ya el Ministerio Público
investigue al ex congresista Jorge Castro, el congresista tacneño, acusado, acuérdense, en su momento pedirle cupos a sus trabajadores. A una trabajadora le decía que de su sueldo le alquile una oficina, que además era de él, una oficina que tenía descentralizada en Tacna, y entonces contrató a una trabajadora, le dijo, te voy a pagar tanto, pero de aquí, como necesitamos una oficina aquí en Tacna, tienes que alquilar una, pero yo te voy a decir qué oficina tienes que alquilar, y le ofreció su propia oficina. Y adicionalmente le decía, bueno, también tienes que pasarme toda la información diaria de lo publicado, y para eso tienes que comprar periódicos. Y de tu sueldo me vas a comprar periódicos. Después, cuando esto fue descubierto y denunciado por un medio de comunicación televisivo, Castro dijo que no, que lo que se trataba era de una colaboración, que no era un diezmo y que de ninguna manera, que era una acusación de sus enemigos. La clásica de siempre. Bueno, el Ministerio Público, por intermedio de su fiscal de la Nación, presentó una acusación constitucional la semana pasada y los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han dicho que va, que está bien planteada y que ahora va a depender del Pleno solamente que la autorización. Entonces, Castro no tendría ninguna prerrogativa y de inmediato sería denunciado ya por el propio Ministerio por delitos penales. Asimismo, ayer se conoció que la presentación del gabinete que preside Pedro Cateriano va a ser en la primera semana de agosto y ya no antes del 28 de julio como lo había solicitado. Cateriano quería presentarse antes del 28 de julio con la finalidad de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, diera su mensaje a la nación el próximo 28 de julio, el próximo martes 28 de julio, en un mensaje a la nación ya con un gabinete que tenía el voto de confianza. Esto no ha sido posible. De primera instancia le dijeron a Cateriano que como iba a haber pleno en Arequipa, y ahora ya está suspendido, pero dijeron que iba a haber pleno en Arequipa y no se podía ver. Posteriormente le adelantaron que lo conversarían en la Junta de Portavoz. Y bueno, ya ayer oficialmente se conoció que la presentación del gabinete de Cateriano va a ser en la primera semana de agosto, para dar a conocer los planes fundamentalmente en el año que queda de gestión. Tiene que entregarse el mando el 28 de julio del año 2021 y el enfoque principal sobre el tema de la pandemia y qué es lo que se va a hacer para revertir esta tendencia que ha originado un incremento de contagios. Ya que hablamos y mencionamos el tema de contagios, ayer se conoció un dato verdaderamente alarmante que tiene que ver con la región que en su momento fue la más golpeada, con Loreto. Un trabajo de la Organización Panamericana de Salud, junto con la Universidad de la Amazonía Peruana y la Universidad de Ingeniería y Tecnología, señalan de que en Loreto 7 de cada 10 personas han resultado contagiados con el coronavirus o la COVID-19. Es un estudio que se ha realizado fundamentalmente en la ciudad de Iquitos y da estas cifras alarmantes. De cada 10 habitantes de Iquitos, 7 han estado contagiados con el coronavirus, 70% de contagios. Es un estudio serio. Tanto la Universidad de la Amazonía es una universidad muy seria, aunque no la colocamos en la capital, es una universidad muy seria y ha sido un trabajo además con la Organización Panamericana de la Salud, institución dependiente de la Organización Mundial de Salud que evalúa el caso para todo nuestro continente, para toda América. La investigación además arrojó un resultado que desmiente a todos quienes decían en su comienzo que los jóvenes eran los más inmunes. Al contrario, el grupo que ha estado más expuesto al coronavirus es el de las personas menores de 20 años. Los chicos hasta 20 años es el grupo etario que ha sido más golpeado por el coronavirus, más contagiado. Le sigue, en ese orden, el grupo de los adultos que están entre los 40 y 59 años. En tercer lugar, vienen más atrás los adultos mayores de 60. No es entonces que por lo menos en Iquitos,
los adultos mayores son los más vulnerables. Ahí no hayan sido los menores de 20 años. Y finalmente, el grupo que está menos contagiado es el que se ubica entre los 20 y los 39 años. Pero de veras alarmante. Ahora ya está revertida la situación, hay aparentemente ya mejores medidas de protección, se instalaron plantas de oxígeno, llegaron a ir más médicos. Loreto fue una de las regiones que ha sido diezmada con la mayor cantidad de muertos. Pero el dato de esta investigación, 7 de cada 10 personas que viven en Iquitos han tenido o tienen coronavirus. Y otra región que sigue preocupando es Arequipa. Ya vieron ustedes, no solamente por el reclamo al presidente el último domingo, sino por el incremento en contagios y de muertos. Y allá, al margen del reclamo al presidente, viene la exigencia a la autoridad regional, al gobernador regional Elmer Cáceres Yica, quien desde un comienzo se rió de esto, una autoridad muy controversial, muy polémica, que bueno, salió electo con los votos de los arequipeños, por supuesto, votos mayoritarios en segunda instancia, en segunda vuelta, pese a acusaciones de violación, pese a acusaciones de connotación sexual, llegó a ganar y es la autoridad arequipeña y eso lamentablemente no se puede hacer nada, salvo que haya el tema de la revocatoria. Bueno, a él se le responsabiliza de no haber hecho absolutamente nada, ni aplicar las recomendaciones del Ministerio de Salud para combatir la pandemia. Recordemos que mientras en todo el país habían limitaciones hasta de transporte, él permitió que el transporte siguiera, que la gente hiciera su actividad normal. El propio Poder Judicial lo obligó, mediante mandato judicial, a que aplicara las medidas decretadas por el gobierno, pero igualito se siguió zurrando. Bueno, a él lo responsabilizan del incremento de contagios y de muerte, y ayer el Colegio de Abogados de Arequipa presentó una denuncia penal contra él por presunta comisión de delitos de homicidio, exposición de personas al peligro y comisión de actos funcionales. En la denuncia se dice que Elmer Cáceres Yica ha perjudicado a una pluralidad de personas, lo que debe considerarse como delito masa. Esto en agravio de los ciudadanos y colectividad de Arequipa, así como de las 702 personas muertas por COVID-19. El Colegio de Abogados hizo la denuncia, el Ministerio Público debe de evaluar el documento y en las próximas horas debe decidir si se abre investigación o no, si hay fundamentos o no. Él no tiene ningún tipo de prerrogativa e inmunidad para que no se le pueda abrir proceso penal. Y va a depender del Ministerio Público. Pero existe el antecedente, como le decíamos, inclusive fue multado con 15 unidades, el equivalente a 15 unidades referenciales procesales, equivalente a 6.500 soles, por no haber cumplido con implementar el protocolo del Ministerio de Salud. Como le decía, él se ha zurrado y cree que es una autoridad sobre todas las demás autoridades. Bueno, ya se le presentó la denuncia penal, no es poca cosa, estamos hablando de homicidio simple, exposición de personas al peligro y omisión de actos funcionales, y se le responsabiliza por la muerte de 702 personas como consecuencia del COVID-19. Y hace un momento hablamos de médicos y hay un tema que, así como hay grandes médicos que han dado su vida, se han sacrificado, el colegio médico ha tenido decenas de héroes fallecidos y otros contagiados. En el Cusco se descubrió también que hay malos médicos. Y recuerden, como consecuencia de las medidas sanitarias también, se determinó que aquellas personas mayores de 65 años consideradas población vulnerable vayan a su casa a descansar o a hacer teletrabajo. Y entre estos también estaban los médicos del Ministerio de Salud y los médicos de salud, o cualquier médico que superara esta edad. Bueno, los médicos de salud, han habido médicos de salud que están en sus casas,
Han habido médicos del Ministerio de Salud que también están en sus casas y han solicitado y solicitaron la licencia respectiva. Pero en el Cusco descubrieron a 3 médicos que estaban en este grupo que habían pedido licencia, pero no para estar en sus casas, sino para trabajar en unas clínicas particulares. Médicos mayores de 65 años que están con licencia, cobrando dinero, pero que se han ido a trabajar a clínicas particulares, por supuesto, intentando ganar algún dinero más y abusando de esta especial consideración del punto del Estado para los mayores de 65. Y se detuvo, se hizo un operativo y se detuvo a médicos. Los detenidos han sido identificados con Walter Paredes, Edwin Villavicencio y Salomón Gallegos. Pero la policía y el Ministerio Público que hizo la intervención en diferentes clínicas privadas del Cusco indicaron que hay otros 8 que fugaron. Los tienen identificados. Estos médicos han sido detenidos y se les va a denunciar por primero el abuso, por quedarse en lugar de quedarse en sus casas, quedarse en empresas, en clínicas privadas y cobrando también al Estado. Este es el procedimiento un procedimiento del Código Penal. Van a ser denunciados ya que han sido encontrados infragante y el delito de falsedad genérica. Estadísticas: el número de contagiados se elevó a 357.681, 4.091 más. Volvimos a pasar por segundo día consecutivo el número de 41 fallecidos, más de 4.000 fallecidos. La semana anterior estábamos en 3.800 y la primera semana de julio estábamos apenas en 2.800. Bueno, entonces, eso es lo que hubo ayer. El número de decesos también ha sido fuerte. El número de decesos, estamos hablando 199 decesos. Ya sobrepasamos los 13.000. Hemos estado ya hasta ayer en 13.384 fallecidos. Ahí ya también se han recuperado 245.000. Aproximadamente el 68% del total de contagiados. Poquito a poquito es más el número de gente que ya salió de la enfermedad, lo cual sin duda es una noticia positiva, aunque por otro lado todavía el número de contagios se está incrementando. Lima Metropolitana sigue siendo la región más afectada. En nuestra capital tenemos casi 178.000 casos de contagio y 5.500 fallecidos. Y en el Cusco también es otra región que hay que empezar a mirar con alerta. En las últimas 24 horas se reportaron 303 infectados, cuando lo normal era de 15 casos, 320 veces más. Amigos, les agradezco su sintonía. Soy el periodista Max Obregón. Nos vemos mañana al día siguiente.